Tenemos en línea a Catalina Botero, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y es una de las personas a las que le reconocemos mayores conocimientos y autoridad en lo que tiene que ver con los asuntos de libertad de prensa. Y la hemos llamado porque ella se pronunció también en su cuenta de Twitter sobre este caso y queremos que nos dé su opinión sobre qué pasa con esta grabación y la denuncia que está haciendo la FLIP y el reclamo que está haciendo el señor Vieri de RTBC. Muchísimas gracias por atendernos, doctora Catalina Botero, buenos días. Buenos días, Yolanda. No, muchas gracias a ustedes por la Sí. entrevista. Yo diría 4 cosas básicas. La primera pregunta es si lo que pasó en el RTBC fue censura. Y la respuesta es sí. Cuando el director de un medio de comunicación o el gerente de un medio de comunicación público toma la decisión de no publicar, en este caso de no emitir un programa de una persona porque se ha pronunciado en contra del gobierno, o de emitirlo a las 3 de la mañana, que equivale a no emitirlo, pues eso es una forma de censura, incluso una forma de censura previa. Pero además genera censura indirecta, es decir, inhibe a todas las personas que tienen contratos con RTBC de hacer críticas al gobierno, y en una democracia la gente tiene derecho a hacer críticas al gobierno. Es decir, a nadie se le ocurre que en la BBC de Londres van a suspender un programa porque una persona hizo una crítica a una política del gobierno. Lo segundo es si en un medio público ese tipo de decisiones son legítimas. Porque hay una discusión sobre si un medio privado, un medio católico, por ejemplo, alguien decide escribir algo a favor de la interrupción del embarazo, si se puede o no se puede publicar. Bueno, esa es una discusión que es importante y que hay que dar y que no está resuelta, pero la que sí está resuelta es en los medios públicos. Los medios públicos no son propiedad, digamos, del gobierno. Los medios públicos cumplen una función pública, publican aquello que los otros medios no publican, y todas las decisiones deben obedecer a un plan público y preestablecido que responda a los intereses públicos del medio, no a los intereses privados del presidente de la República o del gerente de turno, etcétera. Es la naturaleza del bien del medio público. Un medio público tiene que ser tan independiente como un banco central, como el Banco de la República. Entonces, ahí claramente se produjo la comisión de una falta. Muy bien. Lo tercero es que hay una grabación, y lo cuarto es que la publican. Déjeme ir a la publicación y después voy a la grabación. La publicación es absolutamente legítima. Los medios de comunicación en Colombia están publicando de manera constante, pero también los congresistas. El video de Paloma Valencia sobre Petro. Están publicando de manera constante grabaciones o videos que son filtrados por una fuente que tienen que proteger además sobre temas de interés público. Entonces, ahí no hay la menor discusión. La FLIP no está violando, como un periodista no estaría violando su manual de ética porque publica una información que le llega de una fuente. Viola el manual de ética, viola los principios de la profesión, si por supuesto participa en la filtración, si espía, sí, claro, eso, pero nada de eso pasó. A la FLIP, como a los medios de comunicación en este país, les llega esa información. Así que a mí me sorprendió profundamente la confusión entre capturar la información y publicarla. La publicación es perfectamente legítima, lo que está intentando, me dio la impresión a mí, el gerente de RTBC, es desviar la discusión. Ahora, sobre la grabación, él dice, me violaron la privacidad. Bueno, uno viola la privacidad de alguien cuando esa persona tiene expectativa de privacidad. Si yo salgo a una manifestación a favor o en contra de algo y tengo una camiseta que dice alguna cosa y pues yo ahí estoy renunciando a mi privacidad, yo ahí no puedo decir que no me pueden publicar. Cuando un funcionario público en su oficina habla sobre un tema de interés público, en el cual hay eventualmente, eso habría que investigarlo, digamos, y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero hay eventualmente una falta y de todas maneras hay un acto de censura, esa conversación no tiene expectativa de privacidad. Esos son los típicos whistleblowers. Son los informantes que capturan una información sobre una falta que se comete o presunta falta que se comete en una entidad pública y la filtra. Y los whistleblowers, los informantes, están protegidos. Esa información no tiene expectativa de privacidad. Entonces me parece que es un error de principio a fin la defensa del gerente de RTBC y que lo más razonable que debería hacer sería renunciar para no generar un daño mayor al daño que ya ha generado.
Estábamos aquí comentando que es tan clara la explicación Que no de hay Catalina Botero que quedamos así como que Sí, claro. preguntas dónde. Pero sí, interesante porque el debate, Catalina, que se ha dado siempre sobre las grabaciones, y no es la primera vez que aparece, sobre grabaciones que se captan sin la autorización de la persona que está hablando. Y no se trata tampoco aquí de un off the record, porque pasa con mucha frecuencia eso, ¿no? Que las fuentes están hablando en off the record y de repente los periodistas graban y publican. No se trata de eso, se trata de alguien que consideró que se estaba haciendo algo indebido y sale a denunciar, es lo que entendemos acá. Claro, lo primero es que uno puede grabar sus propias conversaciones. La mayoría de las mujeres abusadas, por ejemplo, o objeto de acoso o maltratadas, la prueba que aportan es la prueba del video que grabaron en su teléfono o del audio que grabaron en su teléfono. Entonces, esas grabaciones se pueden hacer y se pueden aportar a una prueba y la Corte Suprema de Justicia ya las ha admitido. Claro, depende de la expectativa de privacidad de la conversación. Otra vez, aquí las cosas no son blancas o negras. La grabación, por ejemplo, de una relación sexual con alguien para luego ser utilizada como en las redes sociales para humillar a esa persona, eso sí está prohibido. Porque esa actuación tiene la máxima protección en materia de privacidad. Entonces depende de quién grabe. Entonces, aquí graba una persona que es un whistleblower, un informante, en el contexto de una entidad pública. De a quién grabe, no a su pareja, en un acto de privacidad y de confianza plena. No, a un funcionario público. ¿En dónde? En una oficina pública, no en su campo, no en un lugar privado, en una oficina. ¿Haciendo qué? Hablando sobre un acto de censura. Entonces, si uno se hace esas 4 preguntas, ¿quién graba? ¿A quién graba? ¿En dónde? ¿Y sobre qué? Ahí uno sabe qué tanta privacidad tiene esa persona y qué tanta expectativa de privacidad tiene y qué tanto, renuncia a esa expectativa de privacidad. Y en este caso no hay ninguna. En este caso la defensa es absolutamente, no sé quién es el abogado, pero No, Sí. no dijo nada, que a uno le impresiona en esa conversación que no hay ninguna, simplemente lo dejan hablar y decir y condenar y censurar y nadie dice nada inclusive uno esperaría del asesor jurídico que supuestamente está presente en la reunión que hiciera algunas observaciones sobre las implicaciones que podría tener una decisión de esa y uno no oye ningún contraargumento. no. Y es un bien público el que está en juego. Exactamente. Ahora, digamos, yo me pongo en la situación de esos 2 funcionarios, yo no sé, el asesor jurídico, me parece que los abogados sí tenemos la obligación, sobre todo en el Estado, de defender los intereses del Estado. O sea, ahí no son clientes privados, pero, por ejemplo, yo me pongo en la posición de la otra persona que estaba ahí, que ella intenta hacer una defensa, digamos, decir, miren, no tienen contrato, ya está emitido, vive de su trabajo, y claramente hay una intimidación. O sea, hay una persona absolutamente soberbia dando instrucciones para excluir de la parrilla o ponerla a las 3 de la mañana a una persona porque hizo un comentario que le molestó o porque salió en un programa hablando mal de una política de gobierno. Claro, por eso los whistleblowers son tan importantes y por eso el anonimato es tan importante. Pues porque uno no puede pedirle a la gente heroísmo, que se quede sin trabajo, que se quede sin puesto, que le revire a una persona con la soberbia con la que habló este señor. Por eso es que es tan importante proteger la figura del informante. La FLIP ayer sacó un trino en donde saca unos documentos de los relatores de libertad de expresión y de la OCDE sobre protección de informantes, que es exactamente eso, gente que no tiene por qué perder su trabajo, pero que actuando en nombre del interés público denuncia faltas como la falta que se denunció ayer. Estamos hablando con Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, experta en materia de libertad de prensa, libertad de expresión. José Manuel. Catalina, yo quiero preguntarle si además, digamos, de todo este debate que estamos teniendo sobre el concepto de censura, ¿cabría algún reproche de carácter disciplinario en contra de Juan Pablo Vieri o incluso penal si se hubiera cometido alguna conducta ilícita con sus actuaciones y en lo disciplinario que tendrá que revisar seguramente la Procuraduría? Mira, efectivamente hay un daño que se produce sobre la persona que se pronunció y que luego fue a través del programa La Puya y que luego fue excluido de la parrilla, y sobre los productores de ese programa. Y los daños, y es un daño antijurídico, y los daños deben ser reparados. Entonces, ahí habría que mirar cuál es la acción que procedería para reparar el daño que se produjo. Porque además no es un daño solamente al equipo de producción, digamos, de ese programa, o al presentador de ese programa, es un daño a todas las personas que estaban en RCTV. Se podrá imaginarse el susto
de cualquiera de esas personas de pronunciarse en cualquier sentido en contra de una política del gobierno. Entonces, ahí hay un daño que hay que reparar. Y hay que buscar la acción para reparar ese daño, que es un daño individual, pero también es un daño colectivo, digamos, a todo el grupo. Ahora, yo pensaría que puede haber una falta disciplinaria. Me parece que es tarea de la Procuraduría General de la Nación adelantar conforme al debido proceso y con todas las garantías la investigación. Pero yo sí considero que un funcionario público no puede abusar del ejercicio de su poder de esa manera. Penal, no veo la comisión de un delito en ninguno de los extremos, digamos, ni en la conversación que él tiene, ni en la persona que graba, ni en ninguno de los extremos veo la comisión de un delito. Yo creo que sí podría haber una falta disciplinaria y claramente hay un daño antijurídico que habría que buscar la forma de repararlo. Si no hay un recurso interno, yo creo que podría haberlo. Si no hay un recurso interno, pues el derecho internacional está para eso. Ahora, la doctora Catalina Botero introduce una discusión que yo creo que es de largo aliento y que tendríamos que abordarla despacio y con calma en este país. Y es el debate en torno a los medios públicos, debate que se tuvo hace poco también con Radio Nacional, a propósito de los periodistas a los que les dijeron no le pregunten al presidente. Y yo le quisiera preguntar a Catalina Botero sobre la diferencia entre el deber ser, que es lo que ella nos plantea. Los medios públicos tienen una función pública, no son del gobierno de turno, tienen que prestar un servicio a la sociedad de carácter público, y la realidad del ser. Y es que lo que tradicionalmente ha pasado, Catalina, es que los medios públicos terminan al servicio del gobierno de turno. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y cómo damos ese debate en Colombia? A ver si logramos tener unos medios públicos que vayan más allá de la coyuntura. Porque dijéramos, para la gente es normal, llega un nuevo gobierno, sea local o nacional, porque se ha presentado situación también en el caso de medios públicos locales. Recuerdo la denuncia de Mauricio Arroyave en Canal Capital cuando estaba Holman Morris. Y se hace el debate, pero cada quien se siente, cuando está en el gobierno de turno, sea nacional y local, en el derecho, y casi que es un derecho reconocido y aceptado, a que ponga a su gente, ponga sus fichas, ponga su línea editorial y haga defensa del gobierno de turno, sea local o nacional. Eso se entiende y casi que se acepta, pero pareciera que el asunto es de otra manera. Claro, es gravísimo porque, nuevamente, hay tres tipos de medios: los medios privados, los medios públicos y los medios comunitarios. Los medios públicos tienen una función clarísima en el ecosistema de medios, que es producir contenidos culturales que no producen los otros dos tipos de medios, o porque son muy costosos, o porque no responden a los intereses, digamos, de la comunidad del medio comunitario. Y tienen un papel fundamental en la producción de esos contenidos. Y por eso tienen que ser, nuevamente repito, tan independientes como el Banco de la República. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. El Banco de la República no se captura cada vez que llega un nuevo gobierno. Y lo mismo debería pasar con un medio público. Los medios públicos en Colombia tienen una muy mala regulación, sí, pero tienen unos contenidos, digamos, de manera sorprendente, en esa mala regulación, producen unos contenidos que son bastante buenos. Es decir, cuando revisamos, por ejemplo, todos los trabajos que se presentaron para el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, hay unas cosas preciosas de medios públicos. Claro, probablemente no son todos los medios públicos y no es todo el contenido que se produce, en muchos casos hay captura del poder político, pero en Colombia, a diferencia de otros países, los medios públicos sí han hecho un aporte especial a la discusión de producción de contenidos. Y Señal Colombia, por ejemplo, era una muestra de eso. A pesar de la regulación que era deficiente, se había logrado un cierto grado de autonomía. Lo que había era que repensar la regulación y fortalecer esa autonomía. Y resulta que aparece esta persona que cree que son una extensión de la sala, digamos, de prensa del gobierno. Y eso sí, pues revierte todo un proceso que yo creo que en Colombia se había iniciado muy poco, con muy poca discusión, pero que tenía unos contenidos que son difíciles de encontrar en otros países. Usted ve los medios públicos de Perú o de Ecuador y no encuentra algunos de los contenidos que encuentra, por ejemplo, en Señal Colombia. Entonces, pues hay que dar la discusión. Eso es de todos, es un patrimonio de todos los colombianos y así hay que entender. Doctora Catalina Botero, pero en esto de la independencia de los medios públicos, y aquí vuelvo a hacer una gran apelación al realismo, mire,
en América Latina medios públicos independientes prácticamente no hay, y usted lo sabe muy bien. Fíjese España, que es un país más avanzado que nosotros. Eligen un presidente del gobierno y automáticamente echan al señor que dirige o a la señora que dirige Televisión Española y al que dirige Radio Nacional de España. Bueno, para no hablar de que a veces hacen echar a los directores de los periódicos privados. Pero en Francia pasa más o menos lo mismo. Aquí en Estados Unidos, la radio pública NPR y PBS, el canal público de televisión, funciona porque la gente pone dinero, no porque el presidente se meta ahí, porque aquí en la radio pública critica a Trump. El único sitio en el mundo donde eso funciona de verdad es en Inglaterra, en la BBC. ¿Cómo hace uno para que en Colombia lleguemos a una cuestión parecida a la BBC? Por supuesto, no vamos a llegar ni en 1500 años, pero ¿qué se puede hacer para que esto termine, para que deje de ser una cosa manipulada? Bueno, yo ahí diría, en Chile, por ejemplo, funciona bastante bien el canal público, ya le explico por qué. En NPR funciona bastante bien, es completamente independiente, sin que, como usted menciona, hay un sistema de donaciones, de aportes de la gente, pero es un medio público. Y es increíble, o sea, NPR es un medio absolutamente independiente, incluso en un gobierno tan autoritario como el gobierno de Donald Trump, que le gustaría tener el control de todos los medios de comunicación. En Francia no estoy tan segura de que la situación sea como en España, y en España fue un escándalo, usted me corregirá, pero digamos, es cierto que el PP removió a la cúpula de la radiotelevisión española, pero fue un escándalo, y de todas maneras, a pesar de que tienen unas salidas en falso desastrosas, intentan mantener algún grado de independencia. Entonces, ¿qué es lo que habría que mirar? La regulación. ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué funciona en Chile? Porque tiene una regulación que hace que el canal sea absolutamente independiente, que quien lo dirige, quien lo regula, que las personas que integran los consejos no sean elegidas por el gobierno de turno, que haya formas escalonadas de elegir, que haya otros procesos de elección, que tengan consejos editoriales y de curación, digamos, de contenidos que no estén filtrados por las mayorías eventuales. Lo que hay que mirar son las regulaciones para que la cosa funcione más o menos mejor. Claro, eso no se ha hecho en general en América Latina, pero como le digo, Chile, yo creo que es, sobre todo la televisión de Chile pública, yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede hacer. Pues doctora Catalina Botero, muy interesante, insistimos, este es un debate que hay que dar. Yo recuerdo que lo abordamos tangencialmente también hace unos días cuando el profesor Jorge Restrepo dijo que dejaba de seguir algunas de las cuentas de Twitter de entidades del Estado porque se habían dedicado a hacer propaganda de gobierno, y se vino todo el debate, porque hay quienes decían, ¿y entonces qué quiere? ¿Que hagan oposición desde las cuentas de las entidades del Estado? Y volvimos a abrir el debate de quién son las cuentas en las redes sociales de entidades del Estado, si no son un bien público, y creo que es un debate que es muy de fondo y que nos convoca sobre muchos temas. A propósito de lo que ha pasado aquí con el caso de censura en RTBC. Nos da muchas luces y la volvemos a invitar, si nos permite, para que ahondemos un poco más en ello. Por supuesto que sí, un honor para mí hablar con usted y con todos los miembros de la mesa de trabajo de su programa. Es Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Muy claros los planteamientos. Ella dice, primero, si hay un caso de censura, no solamente a la persona que dio su opinión y que hizo el programa, sino que además genera el miedo, el pánico, la intimidación a quienes trabajan en RTBC, que van a decir, yo no puedo opinar porque me pueden votar. Entonces, ahí hay dos elementos. Segundo, no viola ningún principio la FLIP al publicar esta información, porque las personas asistentes a la reunión tienen todo el derecho de grabar las conversaciones, y si consideran además que hay algo que se está haciendo mal hecho, tienen el derecho a denunciar, y ella dice que eso es un principio fundamental que se debe preservar. De protección del informante. Protección del informante. Es que cuántas cosas se han conocido en el planeta por cuenta del informante. El caso más emblemático de todos allá iba es el de Garganta Profunda. Obvio, la gente se entera de cosas y las cuenta. Esa es la esencia de la publicación que hacemos los medios de comunicación. Si no protegemos a quienes hacen las denuncias, pues no vamos a proteger el derecho que tienen los ciudadanos de estar informados. Luego Catalina Botero dice, no cometió ningún error la FLIP. Que si hay algún fallo desde el punto de vista penal, dice, no creo, pero sí puede haber fallos desde el punto de vista disciplinario. Y lo más importante de todo, tal vez, es que introduce Catalina Botero el sentido de lo que son los medios públicos. Y ella dice, pues los medios públicos tienen un servicio público, tienen una función pública. Y si no se puede ventilar diferencias, y si quienes trabajan en un medio público no pueden tener libertad de expresión porque los votan, estamos en una situación bastante grave.